Entonces ahora debemos hacer la transferencia de grupos fosforilo y ATP. Entonces el ATP es una molécula muy importante con la adenina ribosa, un azúcar. Entonces estamos hablando de un nucleótido. Y ATP tiene 3 grupos fosforilos. ¿Okay? El ATP puede hidrolizarse, es decir, reaccionar con agua para perder un grupo fosforilo. Vamos a notar que este grupo fosforilo está estabilizado por resonancia. ¿Okay? También vamos a, bueno, no se puede ver, el copia estaba mal, pero aquí tenemos cargas. Y la alta concentración de carga siempre nos da un poco de inestabilidad. Entonces el ATP tiene carga -4. Okay. Entonces, ¿por qué la hidrólisis de ATP nos da tanto disminución de la energía libre de Gibbs? ¿Por qué es tan exergónico, tan espontáneo? Primero, es porque vamos a eliminar un grupo fosforilo y este producto de fosforilo es más estable por la resonancia. Segundo, el ATP tiene inestabilidad por la repulsión electrostática de esas 4 cargas negativas. Y el producto solo tiene entre 2 o tal vez 3 cargas negativas, depende del pH. Es decir, si está protonado o desprotonado. ¿Okay? Entonces, esta liberación de un montón de energía libre de Gibbs es la fuerza impulsora de muchos procesos endergónicos. Entonces, si hay un proceso endergónico, es no espontáneo. Entonces, hacemos el proceso endergónico con este proceso exergónico y el proceso global es exogónico, es espontáneo. Entonces, algunos ejemplos muy importantes. La reacción de ATP a ADP es completamente clave para la síntesis de intermedios metabólicos y macromoléculas a partir de precursores más pequeños, para el transporte de sustancias a través de las membranas contra gradientes de concentración y el movimiento mecánico, y el movimiento producido por la contracción muscular. ¿Okay? Entonces, movimiento mecánico puede incluir las proteínas de transporte, que tiene que traer una molécula a otra parte de la célula, que como habíamos visto en el video de Inner Life of the Cell, la vida interior de la célula. Okay. Vamos a notar que en este diagrama solo estamos mostrando la hidrólisis del ATP sin el sustrato, la otra molécula o enzima que está participando en la parte del proceso endergónico. Pero casi siempre ese ATP va a formar un enlace covalente con el sustrato. Ok. Perdón, aquí están las notas de lo que acabo de explicar. Ok. Vamos a notar también que este delta G estándar es un delta G teórica, pero lo que tenemos es un potencial de fosforilación que es más relevante a bioquímica porque esta es la energía libre de Gibbs de la hidrólisis de ATP en condiciones intracelulares, es decir, en la célula, con las concentraciones que no son estándares, con un pH que puede ser diferente, con la temperatura corporal, si estamos en un ser humano, de 37 grados Celsius en vez de solo 25 grados Celsius. También podemos notar que en el cuerpo casi siempre se encuentran iones de magnesio y esos van a estabilizar los grupos fosfatos. ¿Por qué? Tenemos esa repulsión
entre las cargas negativas, pero el magnesio viene y hace una coordinación aquí, y resulta en una estabilización del ATP y también del ADP. Entonces, cuando calculamos el delta G, P, toma en cuenta el Mg ADP o Mg ATP, el ATP y ADP con el magnesio. Vamos a notar que este proceso podemos ver que es sumamente negativo, es decir, que es espontáneo, exergónico. Entonces será un problema para la célula si su molécula que utiliza para almacenar energía siempre está hidrolizándose, porque sabemos que hay un montón de agua en la célula. Pero por dicha, la hidrólisis de ATP tiene una energía de activación muy alta. Por lo tanto, es estable porque la cinética de su conversión es muy lenta. Pero la célula tiene enzimas que específicamente van a disminuir esta energía de activación. Por lo tanto, podemos tener la reacción rápida de la hidrólisis de ATP, pero está bien controlado porque solo se va a realizar con enzimas específicas. Entonces, hay una enzima específica para utilizar el ATP para sintetizar cierto intermedio metabólico. O hay otra enzima que se utiliza, el ATP, que va a activar el ATP para producir la contracción muscular por un cambio de la, bueno, no, de verdad puede hacer con la hidrólisis solo, pero otro ejemplo. Entonces, hay una enzima que activa el ATP para su uso en el transporte de sustancias a través de la membrana. ¿Ok? Okay. Entonces, vamos a hacer un cálculo de este delta G en condiciones fisiológicas. Entonces, queremos calcular la energía libre real de hidrólisis del ATP en los eritrocitos humanos. Tenemos la energía libre estándar de hidrólisis de ATP igual a negativo 30,5 kilojoules entre mol. Y las concentraciones de ADP, ATP y el fosforilo aquí en el cuadro. Vamos a tener un pH igual a 7 y la temperatura corporal de 37 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, voy a escribir siempre mi ecuación química para orientarme. Yo quiero que el ATP reaccione con el agua para formar el ADP y un grupo fosforilo libre, o un fosfato libre. ¿Okay? Por lo tanto, el delta G real es igual al delta G estándar más RT logaritmo natural del producto de los productos sobre los reactivos. Vamos a notar aquí que el agua, aunque es un reactivo, no se encuentra en el valor de Q, el cociente de acción de masa, porque estamos en disolución acuosa en sistemas biológicos y por lo tanto la concentración de agua es básicamente constante, porque el agua es nuestro disolvente. Ok. Se encuentran esas concentraciones en la tabla. Vamos a notar que en la tabla tenemos concentraciones en milimol, pero en el cociente de masa, acción de masas, necesitamos concentraciones en molar. Entonces, lo sustituimos, los valores que tenemos. No olvida convertir la temperatura en Kelvin, o la temperatura en Celsius a la temperatura en Kelvin. Y aquí tenemos cada concentración en molar en vez de milimolar. Con la calculadora nos da la respuesta. Y aquí escrito con la cantidad de cifras significativas correcta. Ok. Entonces, podemos notar que la hidrólisis de ATP libera más energía en condiciones fisiológicas, en vivo, que en condiciones estándar.
Es decir, que delta GP es menor que delta G estándar. ¿Por qué? Es porque las células, si podemos, aquí tenemos 5 ejemplos de células y cada uno mantenga la concentración de ATP elevada. Entonces, en condiciones estándares, esa concentración será 1 molar, pero tenemos aquí una concentración relativamente elevada. Vamos a notar que si tenemos la hidrólisis de ATP de negativo 52 kilojoules entre mol, el síntesis de ATP a partir de ADP y el fosfato es positivo 52 kilojoules entre mol, al menos en el eritrocito humano. Entonces, la reacción tiene un delta G y su inversa tiene el delta G opuesto. ¿Okay? Vamos a notar que ese delta GP, el delta G, cambio de energía libre real, es diferente para cada célula, porque cada célula tiene concentraciones diferentes. Y cuando estamos examinando un tipo de célula, por ejemplo, el eritrocito humano, también el delta G puede variar, porque en un momento a otro momento podemos tener cambios de concentraciones de ATP, ADP, etc. El pH puede cambiar y la temperatura puede cambiar un poco. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es? Ajá. La razón es porque es la respuesta a la primera pregunta, que es calcule la energía libre de hidrólisis de ATP. Hidrólisis es cuando el ATP se reacciona con el agua para formar el ADP. ¿Okay? La segunda pregunta es, ¿qué nos dice todo ello sobre la cantidad de energía requerida para sintetizar el ATP en las mismas condiciones celulares? Entonces, si vamos a sintetizar el ATP es el producto. Entonces, este equilibrio, pero al revés. Cuando vamos al revés, el signo del delta G es el opuesto. Este viene de este diapositivo aquí. Cuando hacemos el equilibrio al revés, intercambio de producto y reactivo, el valor de delta G va a tener su signo opuesto. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Ok. Hay una complicación. En este cuadro tenemos concentraciones de ATP, ADP, etcétera, libre. Pero estas moléculas, todos esos aquí, pueden unirse fuertemente con proteínas de la célula. Entonces, de verdad, tenemos una concentración total y una concentración libre, pero es solo la concentración libre, es decir, ATP disuelto en la disolución y no unido a una proteína. Solo el ATP libre puede participar en esta reacción y por lo tanto solo la concentración libre es importante. ¿Okay? Entonces, en términos prácticos, puede ser difícil medir las concentraciones de ATP, ADP y P libre. ¿Okay? Nosotros tenemos datos de un texto, entonces podemos asumir que esos ya son las concentraciones libres.